Buenas tardes a todos, les habla Marta Cadavid desde la ciudad de Chicago, hoy en nuestras cápsulas de fraude al desnudo. Espero que se encuentren súper bien. Estaba aquí chequeando que estuviera la conexión correcta. Muchas gracias a todos por conectarse en la tarde del día de hoy y bueno, y espero que se encuentren muy bien. Para el día de hoy quiero traerles dos temas súper importantes. Vamos a hablar un poquito de las líneas éticas. Como siempre yo les traigo diversos casos o situaciones en las que nosotros aprendemos muchísimo. Yo pienso que este tema del compliance, de auditoría, todo el tema de administración de riesgos de delitos económicos es una escuela de formación increíble porque cada que se presenta un nuevo caso aprendemos muchísimo. Bueno, para el día de hoy quiero hablar de las líneas éticas, de las hotlines o de digamos, de las líneas de denuncias. Sabemos muy bien que estas líneas éticas es un mecanismo que le ayuda a la organización a recibir, digamos que quejas o pues como lo dice asimismo las denuncias o situaciones que pueden estar impactando a la organización desde cualquier tipo pues, punto de vista. Puede ser un tema de fraude, de abuso corporativo, de maltrato laboral, de acoso sexual, cualquier situación que esté relacionada con la empresa y pues todas aquellas personas que se relacionan con la compañía como los empleados, como los contratistas, los proveedores, los clientes. Eh, Nosotros trabajando en esta área hemos encontrado diversidad de denuncias de todo tipo y pues en muchos casos cuando hacemos investigaciones de fraude también les ayudamos a estos equipos que administran esta información a canalizar o analizar qué es lo que está sucediendo. En una línea de denuncias, como ustedes bien lo saben, se recibe de todo. En una oportunidad a mí me preguntaban si todavía había que investigarlo, si todavía si a todo había que hacerle seguimiento. Y desde mi punto de vista, yo pienso que sí se debe hacer porque cualquier tips, cualquier pista que haya de un comportamiento antiético se puede denunciar a través de la línea ética. Pero para el día de hoy quiero traerles algo que es un poquito más, digámoslo que dramático, que yo quiero que ustedes pongan en consideración, que yo quiero que ustedes empiecen a preguntar en sus organizaciones, que empecemos a estudiar del tema. Yo no tengo una respuesta en este momento, pero es un tema que debemos empezar a conversar. En una línea ética, en una línea de denuncias, se puede ver cualquier tipo de quejas, cualquier tipo, incluso hasta chismes se pueden ver. Pero ¿qué pasa si en una línea de denuncias por cualquier situación hay una situación que está relacionada, por ejemplo, con el tráfico de personas o una situación relacionada con el financiamiento del terrorismo o una situación relacionada con lavado de dinero, donde explícitamente se está hablando de uno de estos temas? En muchos de nuestros países latinoamericanos, eh, para obedecer a los estándares globales y a los organismos multilaterales, los códigos penales ya tienen incluido exactamente qué es, por ejemplo, financiamiento del terrorismo y en qué momentos se hace financiamiento del terrorismo, cuáles son esos verbos rectores y quiénes están implicados en ese tipo de actividades. Lo mismo sucede, por ejemplo, con el lavado de dinero. Entonces, cuando se recibe una línea, una denuncia por la línea ética de este, digamos, de este tamaño, de esta envergadura, toca poner muy claro sobre la mesa cuál es el siguiente proceso. Y en especialmente para las empresas que hacen la administración de esas líneas éticas. Vamos a irnos un poquito para atrás y recordar quiénes son los sujetos obligados. Puede que estos sujetos obligados no sean los mismos en todos nuestros países, pero en general los sujetos obligados
obedecen, digamos, como a un grupo económico en especial. Por ejemplo, todas las constructoras, todas las blindadoras de vehículos, obviamente todas las empresas que están en el sector financiero y en fin. Pero cuando ya estamos hablando de sujetos obligados a nivel personas, pues ahí estamos los contadores, los auditores, los asesores y en general, como lo es en Colombia, hasta los ciudadanos de a pie. Y la norma habla muy claro y nos dice, la regulación nos dice, si nosotros nos damos cuenta de una actividad que está relacionada con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, pues nosotros debemos hacer el reporte de operación sospechosa y el gobierno debe proveerle herramientas para que personas comunes y corrientes, personas de a pie, también tengan la opción de hacerlo. Entonces, cuando ya nosotros asociamos este tipo de situación con una línea ética que es administrada por un tercero en la calle, a nosotros siempre nos va a quedar la inquietud es en cómo si esa empresa que administra esa información y es la primera, digamos, persona o filtro que trae, que conoce esa información, ¿debería esa compañía que administra esa línea ética también hacer un reporte de operación sospechosa? Esa es la pregunta que les dejo para el día de hoy. Es un tema supremamente sensible y que me gustaría que ustedes después en los comentarios que tienen aquí en Facebook o si me pueden enviar un correo, nos cuenten qué opinan o cómo se maneja en sus países. De acuerdo a las regulaciones locales, una vez que alguien se dé cuenta de que se está ejecutando una operación de lavado de dinero o de financiamiento del terrorismo, esa persona, si tiene ese conocimiento, debe hacer un reporte de operación sospechosa. Pero si esa empresa es una administradora de información como lo hacen con una línea ética, ¿qué debería hacer esa empresa? Yo quiero que ustedes investiguen, pregunten, para que empecemos esta discusión. En el conocimiento que yo tengo y después de haber hablado con varias personas de este tema a nivel latinoamericano, también nos informan que esa empresa tiene la obligación de hacer un reporte de operación sospechosa. Y de hecho, siendo un poco más extremistas, esa empresa debería pues acudir a las autoridades. Obviamente en ese momento no hay una investigación, pero al momento de que se conoce de la información, por lo menos se tiene que hacer un reporte de operación sospechosa. Miren qué tan delicado es este tema. Así que yo los invito a que ustedes, si tienen líneas éticas en sus organizaciones, líneas de denuncia que están siendo administradas por un tercero, pregúntenle a ese tercero si en el momento en que hay una queja, hay una denuncia de una operación de lavado de dinero, ¿qué va a pasar? Entonces, hoy yo quiero que encendamos las alarmas con este tema y qué tan responsables son esas empresas sobre esas actividades de las que se están dando cuenta, pero que aún no se está haciendo el ROS. Ahí hay un área gris que nosotros debemos clarificar, que nosotros debemos empezar a trabajar. ¿Qué tan responsables somos de ese tema? Bueno, voy a fijarme quiénes están conectados aquí para que sigamos con nuestro tema del día de hoy. Y vamos a ver quién está acá. La transmisión está un poquito... Ok. Bueno, adicionalmente quiero hablarles de un tema, un caso de estudio muy interesante. Gracias. Mea está aquí desde Guatemala, Mervin está desde Guatemala, Guillermo está desde Ecuador, Prin Rosa está desde Ecuador, Oscar está desde Colombia. Colombia, y nos dice, acá en Colombia las empresas se las pide el formulario SARLAP. Exacto.
Yo traigo este tema a colación porque ya nos pasó. Y siempre teníamos esa duda, ¿qué pasa si una línea ética que está siendo administrada por un tercero, en esa línea ética se encuentra una denuncia por un tema de lavado de dinero? ¿Quién hace el ROS? Esa es la pregunta. Entonces uno diría, pues el ROS lo hace la empresa que está usando la información. No, el ROS también lo debería hacer la empresa que administra la línea ética. Pero de nuevo, yo los invito a que hablemos del tema, que abramos esta conversación, porque sí es un tema que en este momento puede estar impactando tremendamente las empresas que hacen este tipo de trabajo y que de pronto no lo saben o que de pronto están, digamos, que trasladando la responsabilidad de ese reporte de operación sospechoso o incluso ir a las autoridades a la empresa que es la dueña de la información. Bueno, voy a hablar de un caso de estudio que a mí me parece que es supremamente interesante que está pasando en este momento en Colombia. Le ofrezco disculpas a todas las personas que nos ven de otros países, pero Colombia tiene digamos, una forma de producir noticias sobre delitos económicos que son únicas. Voy a hacer un poquito de background de lo que está sucediendo y les ofrezco, y yo creo que es importante que les haga seguimiento porque de aquí podemos aprender muchísimo. Esto es el último escándalo de corrupción donde hay, digamos, varios delitos económicos que se ven a la vista, que salen a la vista, perdón. Y el Ministerio de las Comunicaciones, que hace parte pues obviamente del gobierno que regula todo el tema de telecomunicaciones en el país, se llama MINTIC, el Ministerio de las TIC, en este momento tiene un escándalo grandísimo de 70.000 millones de pesos colombianos, que eso es una cifra abismal, se los voy a trasladar en dólares, en un aproximado de 17, 18 millones de dólares. Eso es muchísima plata. Se adjudicó esta cantidad de dinero para unos contratos para, digamos que, ofrecer internet en más o menos 8.700 instituciones públicas educativas, digamos que colegios. Y la idea era que se iba a conectar esos colegios, 9.000 colegios, 9.000 instituciones de educación pública, se iban a conectar a través de internet y pues se iban a actualizar esas plataformas de educación virtual para estas instituciones. Eh, ese contrato pues tiene esa cifra de casi 18 millones de dólares, 17 y medio, y pues se hace a través de una unión temporal, aparecen pues varias firmas, varias empresas, pero lo más interesante aquí es que la plata pues se trae también acá a Estados Unidos y aparece en una empresa que no tiene nada que ver con lo que está pasando, y ya lo que se está alegando es que hay pues la firma y el nombre con que se firmó el contrato pues está falsificada. Entonces, a mí me parece que esto es un caso de estudio muy interesante que ustedes pueden hacerle seguimiento, más allá si es en Colombia, más allá si es en otro país que no es donde ustedes viven. Pero aquí hay un tema súper interesante y es cómo se crean compañías en distintos países para hacer estos entramados. Muy posiblemente la compañía que tiene los 6 empleados existe, funciona, eso no tiene nada de malo. Es más, crear una compañía en un paraíso fiscal no necesariamente es malo, y eso es otro mito que tenemos. A nosotros nos dicen, por ejemplo, que en Estados Unidos hay creo que 4 o 5 paraísos fiscales, que quiere decir que en esos territorios los impuestos para las empresas son muy bajitos o son cero. Entonces, si se crea una corporación en esos estados, pues siempre va a ser para evadir impuestos. Aquí hay que tener claro de que y conocer cómo funcionan la creación de las empresas en Estados Unidos, y sobre todo cuando no están, digamos, no hay americanos de por medio.
Yo lo hablo con toda la propiedad del tema porque nosotros, Julián Ríos y yo, cuando decidimos traer a No Frost Latam acá a Estados Unidos, empezamos a mirar cuáles eran todas las posibles opciones y siempre nos decían es que en estos sitios donde se llaman paraísos fiscales, pues es muy fácil crear sociedades porque lo que hacen es motivar a la gente a que cree esas sociedades aquí para poder expandir la economía en esos estados. Entonces no necesariamente hay un tema de capar impuestos o dejar de pagar impuestos. Detrás de esas organizaciones, cuando uno las crea aquí, hay todo un tema impositivo, precios de transferencia, los impuestos para cada uno de los socios. Entonces, también hay que tener cuidado cuando nosotros nos dicen la compañía está creada en Florida, en Nevada, en Delaware. Eso no significa que la compañía esté mal creada o tenga un propósito de ocultamiento, fue creada con un propósito maligno para causar daño o pues simplemente para capar impuestos. En muchas ocasiones ese tipo de estados son los que menos problemas ponen a la hora de uno traer una compañía de Latinoamérica a Estados Unidos. Pero más allá, pues esos son detalles que yo los invito a que ustedes lean. Las compañías de tecnología no necesariamente tienen que ser compañías grandes. Es más, no necesariamente tienen que tener empleados. Entonces, en muchas ocasiones se tiene una firma donde todas las personas que trabajan son consultores y trabajan por tipo honorarios. Entonces también hay que tener cuidado cuando hablamos de que es que la compañía no tiene empleados o tiene muy poquitos empleados. El éxito de una compañía no se basa si tiene muchos empleados, si tiene poquitos, no. El éxito de una compañía se basa en la forma de crear ingresos, de crear flujo de caja, y eso fácilmente se puede hacer con consultores a nivel global, especialmente hoy en día cuando trabajamos en un mundo totalmente conectado, donde podemos tener consultores en la India, podemos tener consultores en Alemania, en la China, en Argentina, todos trabajando pues en la misma organización y pues devengando no un salario, sino un precio por esa consultoría. Entonces, hay muchos temas que yo los invito a que para que ustedes estudien esta noticia, esto que está pasando. Es el último escándalo en temas de corrupción, hay un tema de fraude, pero también cómo se analiza la información y se presenta la información en los medios de comunicación. De todas maneras, yo les seguiré contando qué está pasando, cómo se sigue desarrollando esta noticia para que ustedes aprendan mucho. Este tipo de casos son los que nos ayudan a nosotros a entender qué está pasando en el medio y pues cómo los perpetradores de una u otra manera crean sistemas corrosivos de información y sistemas corrosivos para atacar las organizaciones, especialmente en este caso en el sector público, que es el Ministerio de las TIC. Otro tema bien interesante aquí es que de pronto tiene un poquitico de color, y es cómo también se pueden crear diferentes capas de compañías para trasladar los dineros de un lugar a otro. En muchas ocasiones para ejecutar fraudes de cuello blanco o fraudes que tienen digamos que una estructura muy especial, se crean compañías donde se van trasladando los dineros de un lugar a otro. Y entre esas compañías hay operaciones, hay contratos mutuos de colaboración. Entonces yo puedo, por ejemplo, si yo soy un perpetrador de una compañía grande y yo tengo el poder digamos, de elegir contratos, de elegir proveedores, yo puedo crear una compañía, un shell company, que no tenga mi nombre, que no tenga nada que ver conmigo. Yo le pido a otro tercero o a alguien diferente que creamos esa compañía, yo traigo esa compañía donde yo trabajo y yo simplemente hago un contrato con esa empresa
empiezo a hacer el envío de dineros, pero esta empresa recibe la plata, o sea, el Shell Company recibe la plata y la empieza a distribuir en otras compañías. Es decir, en este caso, el beneficiario final de esos dineros, o lo que llamamos de Ultimate Beneficiary Owner, es una persona totalmente diferente que está en otro país, pero que hace parte de toda esta estructura, de este entramado comercial, articulando estas empresas para poder desviar los recursos originarios de estos fraudes. Hemos tenido 2, 3 casos, digamos, con unos impactos económicos importantes en compañías latinoamericanas, también que pertenecen a diferentes sectores, pero que tienen una presencia importante en Latinoamérica, donde en el área de compras, procurement, en el área de contratación, se han ejecutado fraudes bien importantes, con un impacto económico grande, de peso, creando todos estos entramados empresariales, y donde la cabeza es simplemente un individuo que con ideas encontró la oportunidad y aprovechó toda esa creatividad para pues hacer todo este entramado y ejecutar este tipo de fraudes. Eh, los quiero invitar a varios eventos que, bueno, voy a mirar acá, ¿qué tenemos aquí? Loralis está desde Venezuela, muchas gracias. Oscar nos cuenta el formulario de cumplimiento del sistema de autocontrol y gestión de riesgo, lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Estamos de acuerdo. En todo este tema que hablamos del reporte de operaciones sospechosas, esa es una de las tantas actividades que un sujeto obligado tiene que, digamos, como lo dice su nombre, está obligado a hacer. Pero aún si nosotros no tenemos un programa de administración de riesgos, porque no estamos obligados a hacerlo, porque la ley aún no nos lo dice, nosotros como ciudadanos de a pie, en el caso colombiano específicamente, sí lo debemos de hacer. Oscar nos dice MINTIC, y es el Ministerio de las Telecomunicaciones en Colombia. Lorales nos dice, las famosas cooperativas tienen también problemas grandes en el manejo de los reportes de operaciones sospechosas, porque aún se reciben dineros que de pronto son de dudosa procedencia, pero también es porque en muchas ocasiones están sujetas a fundaciones. Las uniones temporales, donde nos dice Oscar también, se refieren a aquellas, digamos, contratos entre compañías para poder ejecutar un contrato mayor. Entonces, yo, por ejemplo, me uno con Oscar, nos presentamos en una licitación juntos como una unión temporal para poder participar en una licitación con el gobierno. Les estaba contando que actualmente hay varios eventos que estamos publicando en las redes sociales. Estamos con Gustavo Martínez en México con el Instituto de Ética y Cumplimiento. Obviamente, para que ustedes puedan participar, hay varios eventos que incluso son de carácter gratuito. Estén pendientes en las redes sociales. Media hora que escuchen de un conferencista qué está pasando en el medio, cuáles son las tendencias, qué está pasando con el tema de cumplimiento, les va a ayudar a ustedes muchísimo a abrir sus mentes y pues a tener mejor educación en este tema. Adicionalmente, quiero invitarlos porque en la tercera semana de septiembre nosotros vamos a tener la tercera cohorte de este entrenamiento para ser expertos antifraude con nuestros colegas en España. Nosotros tenemos esta alianza con Auditool y nosotros estamos entrenándolos a ustedes para que sean expertos antifraude y hagan parte de esta comunidad a nivel latinoamericano. Es la tercera cohorte, nos ha ido súper bien, pero más allá de los temas de educación es que ustedes hagan parte de esa comunidad, de ese grupo de profesionales que todos los días tienen que aprender, estudiar acerca de los delitos económicos y pues estar pendiente de las últimas tendencias que está pasando. Somos unos convencidos que la prevención y la prescripción de los delitos económicos es muchísimo más económica y más fácil que una investigación o incluso un tema de auditoría forense.
Por eso yo los invito a que ustedes pues contacten Auditool, se inscriban en este curso. Este curso es de 20 horas, trabajamos las primeras 16 horas todos los días desde las 7 de la mañana casi hasta las 12 del día. Estaremos Juan Ruiz Zorrilla, Julián Ríos y yo con ustedes con diversos temas. Todo el tema lavado de dinero, fraude, abuso corporativo, fraude ocupacional, el tema auditoría. Obviamente Julián nos va a acompañar con todo el tema forense digital y ciberseguridad, donde ustedes pues van a afianzar sus conocimientos, van a aprender y pues van a tener la oportunidad de tomar el examen para que de una vez se vayan como expertos antifraude. Así que yo los invito a que se conecten con Auditool y pues estén con nosotros. Esto va a pasar en la tercera semana de septiembre para que ustedes también organicen su agenda y será un placer verlos allí con nosotros para que ustedes también hagan parte de esta comunidad. Me despido de ustedes, así que queda la tarea de que ustedes hablen con su proveedor de línea ética, su proveedor del canal de denuncias, y le pregunten qué pasa si en esa información que ellos encuentran hay alguna información acerca del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo y qué hacen ellos cuando eso pasa. Ok, me despido de ustedes, muchísimas gracias por conectarse en el día de hoy. Por favor, compartan la información. La vamos a postear también en YouTube para que tenga mayor cobertura. La semana pasada me escribió una señora desde la Florida. La estaban presionando para mandar un dinero de un scammer. Y por cosas de la vida le contó a una amiga. Y esa amiga, que yo no sé quién es, le dijo, usted tiene que hablar con Marta Cadavid. Imagínese una sola noticia, una sola foto, todo el beneficio que trae. Tuve la oportunidad de hablar con ella, una mujer sensacional. Afortunadamente no fue una víctima. Tengo la información del scammer que esta semana la estaré posteando para que ustedes vean las fotos y puedan pues también, digamos que compartir esta información para que no hayan más víctimas. El éxito de esto es el voz a voz, así que yo los invito a que hagan la tarea de compartir la información en las redes sociales. Nos vemos la semana entrante, cuídense mucho y hasta pronto, bendiciones.